Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Este mes de octubre que recién comienza ha sido realmente a lo largo de la historia de Cuba, de toda la larga historia de Cuba, ha sido un mes de una enorme importancia. Lo primero es cuando tuvimos ese contacto con los europeos a través del almirante Cristóbal Colón, que fue en octubre de 1492, y luego el momento en el que la isla estuvo a punto de desaparecer, en aquella famosa crisis de los misiles de 1962. Pero bueno, de momento, este octubre vamos a empezar a comentar hechos de la primera semana de octubre. El 3 de octubre de 1963 entró a nuestra isla el ciclón Flora, uno de los huracanes más devastadores de todos los que han pasado por Cuba, posiblemente el segundo más devastador. Más de 1000 muertos hubo en ese fenómeno atmosférico. Y según recuerdo, el ciclón entró por Guantánamo, se fue a pasear por Holguín, siguió para Las Tunas, después bajó un poco más y hizo un lazo en lo que hoy es la provincia de Gran Mela de Santiago, salió al mar y luego volvió a entrar a la isla por la costa sur de Camagüey, atravesando toda la provincia y regresando para salir de la isla por la costa norte, regresando a lo que hoy es la provincia de Las Tunas. Entonces yo tenía 17 años. Me gusta decir 17 añitos. Estaba pasando mi servicio militar justo en la base de San Julián, en lo más occidental de la isla, en lo que es Guane, de la provincia pinareña. Tuve la suerte de que tuve un pase de fin de semana, y cuando yo tenía un pase de fin de semana, pues iba corriendo a Camagüey a ver a mi familia. Y casi que yo entrando a la ciudad, ya empezaron a sentirse los vientos huracanados, las lluvias, porque el ciclón Flora lo más que trajo fueron lluvias torrenciales que provocaron grandes inundaciones, derrumbes de casas, de todo, fue un desastre. Y bueno, pues yo tenía un fin de semana de pase, pero me demoré más de 15 días en regresar a la unidad militar. Mi recuerdo del ciclón es que yo, repito, 17 años, pues lo primero que hice fue sumarme a las tropas que estaban haciendo algo para recuperar las cosas y me encaramé en un bote a recorrer la ciudad que estaba anegada en agua, a tratar de ayudar a algunas personas. Un recuerdo que es imborrable, hay un puente muy famoso en Camagüey, que está el Puente de la Caridad, que está ahí en la Avenida Independencia. Veo que viene flotando en el río una vaca muerta que venía como son las vacas muertas, hinchadas, y alrededor de ella, por la orilla, venían como que custodiándole un grupo de hombres armados con machetes, con hachas, con picos, que estaban tratando de enlazar a la vaca que venía flotando hasta que finalmente lo lograron, y ahí mismo casi debajo del puente atraparon la vaca y la descuartizaron allí para llevárselo para su casa. Claro, la vaca posiblemente ya llevaba más horas de muerte y quizás no era muy saludable comérsela, pero realmente las necesidades de la gente no midieron ese asunto. Entonces lo recuerdo como si fuera ahora mismo, la furia con la que le cayeron arriba a aquella pobre vaca. A mi regreso a la base de San Julián, ya cuando voy a entrar, ya yo sabía que estaba reportado como desertor, porque bueno, parece que el mando, los jefes de ahí, no tenían anotado de que yo era camagüeyano, y claro está, no podían imaginar que yo había pasado todos esos días en el huracán. Lamentablemente, en esa época no existía la costumbre de entregar certificados por buena conducta, esos diplomas que existen ahora por cualquier cosa, ¿no? Si no, hubiera llevado un diploma de que yo estaba salvando gente en el ciclón. Divirtiéndome, como lo hace cualquier adolescente a esa edad, y al mismo tiempo aprendiendo las noblezas y las bajezas de las personas, algunos que se dedicaron al pillaje y otros que arriesgaban sus vidas para salvar a otros seres humanos. Eso lo aprendí, así viví el ciclón Flora. El 3 de octubre de 1965
ocurrió un hecho en el que no tuve ninguna participación, pero que sí he seguido de cerca y que puedo decir que ha tenido una repercusión en mi formación como periodista. Se trata que en esa fecha se dio a conocer la lista del primer comité central del Partido Comunista de Cuba. Ese mismo día se le dio el nombre de Partido Comunista al que hasta ese momento se llamaba Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, y también se creó el periódico Granma, que fue una mezcla de lo que había sido hasta ese momento el periódico Hoy, que era el órgano del Partido Socialista Popular, y el periódico Revolución, que era el periódico del Movimiento 26 de Julio. Si digo que esta confección del primer comité central del partido ha tenido para mí una importancia, es porque he seguido de cerca esta lista de 100 personas que, a mi juicio, constituyen lo que debe de reconocerse como la llamada generación histórica de la Revolución Cubana. Allí estaban todos aquellos que, habiendo luchado contra la dictadura de Fulgencio Batista, habían abrazado las ideas del socialismo y, por encima de todo, tenían una lealtad sin límites a la figura de Fidel Castro. De esa gente ya quedan muy pocos. Prácticamente vivos, que se sepa que están vivos, hay 5 o 6. En funciones, más o menos 4, que son Raúl Castro, que aparece de vez en cuando, Ramiro Valdés, José Ramón Machado Ventura, Guillermo García y un señor allí, que ahora no me acuerdo su nombre, que es el que ha dirigido la defensa civil. Así se hizo la lista de esas 100 personas. Todos los demás de 100 se han desaparecido. Pero bueno, esa es la generación histórica a la que le he seguido la pista, que me gusta estudiar ese tema, porque es muy importante darse cuenta cómo se formó aquel piquete de seguidores de Fidel Castro. Es importante darse cuenta además que tuvieron que pasar 10 años después de crearse el Comité Central para que ese partido tuviera un congreso. Aprovecho para reconocer que en esa fecha del 3 de octubre del año 65, cuando Fidel Castro leyó aquella memorable supuesta carta de despedida que dejó Che Guevara, que por cierto, tengo entendido que a él no le gustó nada que la leyeran en ese momento, porque le estaban cerrando muchos caminos al hacer pública esta carta. Tengo que reconocer que yo fui de las personas que se emocionó escuchando aquello y me parecía realmente una carta maravillosa. Yo tenía esa idea. Claro, en ese momento no tenía la más mínima idea de quién era realmente Ernesto Guevara. Ya lo aprendí, eso lo aprendí después. Pero en ese momento me sentí muy emocionado con aquella carta. Gocé de alguna manera aquel show que montó Fidel Castro para ponerle el nombre de comunista al partido, haciéndole creer que estaba preguntándoselo a la gente del público. Claro, en el público había una pala, porque preguntaba, ¿qué nombre le ponemos al partido? Entonces, como si alguien en el fondo dijo comunista, yo por aquí comunista, por acá comunista. Entonces, bueno, es que era un actor. Su actuación me fue convincente. Yo me creí, yo soy de los que se creó que ese nombre de Partido Comunista había surgido desde el entusiasmo de los que estaban ahí. Ahora mismo, una de las inquietudes que pudieran tener los miembros de ese partido y del actual Comité Central, donde no queda nadie de aquella época, pudieran estar estudiando la idea de cambiarle el nombre al partido. Bueno, le podrían poner hasta Partido Fidelista y serían más coherentes con lo que están haciendo, porque es el partido del delirio y el partido de la voluntad a toda costa, nada que ver con ninguna teoría supuestamente científica. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.